esta noche seguimos estudiando. Agradezco, ¿verdad?, a Feliz que dio la clase de la semana pasada. Yo sé que fue de mucha edificación. Siempre la gente nos hace llegar, ¿verdad?, los comentarios de todo, de las predicaciones, de cómo estuvo todo. Yo sé que fue una bendición. Y seguimos estudiando Primera de Juan y hoy estamos en el capítulo 5, versículos del 6 al 12. Y quiero hacer un poco de historia porque si nosotros no cambiamos la versión hoy para estudiar la palabra, la vamos a estudiar en la PDT. Porque el lenguaje de la Reina Valera es un poco complicado. Yo quiero que usted entienda, cuando usted lea la Reina Valera 60, la versión Reina Valera 60, que es una de las más usadas, de hecho fue la primera traducida al español por Casiodoro Reina, pero él es castellano. Por eso es que usted ve que hace vais, ois, ois. Y entonces el lenguaje a veces se pone un poco complicado. Y como hoy vamos a tocar un tema que es fundamental en nuestra doctrina cristiana, en la sana doctrina cristiana, yo creo que usted lo entienda más fácil, un poco más sencillo. Quiero hacerle un poquito de historia para que si no lo sabes puedas aprender y entender el por qué. Las traducciones de la Biblia han sido muchísimas. Se ha traducido a 450 lenguas de forma completa. En 450 idiomas se ha traducido la Biblia. Y a más de 2000 idiomas o lenguajes de forma parcial, o sea, no completa. Casi siempre en esas formas, cuando se queda incompleta la traducción, casi siempre se traduce el Nuevo Testamento. Usted ve que antes lo que más se regalaba era el Nuevo Testamento. Casi siempre se empieza por ahí porque fue escrito en griego, no en hebreo como el antiguo. Lo que convierte la Biblia en el libro más traducido de la historia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La Biblia siempre será el libro máximo en todo, primero en todo, último en todo, arriba en todo. El más vendido es la Biblia. El más leído ha sido la Biblia. Y el más traducido ha sido la Biblia. Algunas de estas traducciones han sido trascendentales para el desarrollo de lenguas y culturas en que se dieron. Hemos tenido la experiencia acá, ¿verdad? Que el hermano Navas, que ha venido acá, que es misionero en el Amazonas, ha tenido la oportunidad de participar en traducciones bíblicas para los indígenas del Amazonas. Creo que la han traducido en más de 20 dialectos diferentes en el Amazonas, porque hay cientos de dialectos entre esas mismas tribus del Amazonas. Para que usted entienda hacia dónde vamos con esto, los libros bíblicos fueron escritos inicialmente en lenguas hebreas y arameas. El antiguo pacto fue escrito completamente en hebreo. Y Jesús hablaba en arameo, que era la lengua más antigua de los hebreos. Y aunque ya para ese tiempo la influencia greco-romana estaba teniendo influencia sobre la iglesia y sobre ese tiempo, y ya Jesús hablaba griego también. Y la gente hablaba griego. De ahí en adelante el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pablo escribió en griego, todos ellos escribieron en griego. Pero el 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, con unos 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso. ¿Cuántos han leído la Biblia del Oso? ¿Cuántos la han leído? Un lenguaje, es castellano, pero es un castellano bien complicado, bien enredado. Es un español bien complicado. No tiene las mismas, la forma de escribir las palabras no son las mismas, como que omiten cosas. Publicó la Biblia del Oso, la primera traducción completa de la Biblia, completa, desde Génesis hasta Apocalipsis al castellano. ¿Por qué traigo este poco de historia, verdad, en esta noche? Porque muchas veces las traducciones pueden ser un poco complicadas. Y más cuando se traduce a un autor como el apóstol Pablo.
que es el que vamos a hablar en esta noche, de quien, estamos en Juan, pero el apóstol Pablo, poniendo como ejemplo, ¿verdad?, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Mire lo que dice te das con un autor como el apóstol Pablo, que era filósofo, era doctor en la ley, era un intelectual. Mira lo que dice el apóstol el apóstol Pedro de Pablo. En segunda de Pedro, esa no se la di, muchachos. Segunda de Pedro 3, del 14 al 16, dice: estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Y mire lo que dice Pedro de Pablo. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender, porque la forma en que escribía Pablo era un poco complicado. Imagínensela en el castellano de la 60, que es lo mismo con Juan, lo mismo con Pedro. Dice el versículo 16: los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia decisión. Y que la porción bíblica que vamos a estudiar hoy, sana doctrina fundamental de nuestra fe cristiana, sería bueno que la pudiéramos entender y desmenuzar en una forma sencilla. Así que por eso vamos a leerla en la PDT. La puedes tener en la 60 y puedes ver la diferencia que va a haber entre una y otra. Primera de Juan 5, del 6 al 13, al 12. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Y lo vamos a leer completo y luego entonces vamos a entrar en la discusión de ella. Y Jesucristo, diga Jesucristo, fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, porque ¿qué es lo que hace el Espíritu? Nos revela toda la verdad, porque Él es la verdad. El Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. El Espíritu confirma que Cristo vino de agua y de sangre. Por lo tanto, dice el versículo 7, son 3 los testigos. ¿Cuáles son esos 3 testigos? El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Quién fue el que hizo sombra sobre María para que viniera Jesús? El Espíritu, el primer testigo. El agua y la sangre, y ahorita le explico los otros 2. Un solo testigo, dice el versículo 15, no es suficiente, los 3 están de acuerdo. El versículo 9 dice: ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de ¿quién? De su Hijo. Versículo 10, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna
Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es importante que cuando nosotros vayamos a estudiar la palabra o leer la Biblia, busquemos referencias buenas y entendamos el por qué se está diciendo esto. Cuando estudiamos esta palabra, nos damos cuenta de que el apóstol Juan estaba peleando en contra de una escuela de pensamiento que se estaba levantando en ese tiempo. Se estaba levantando una escuela de pensamiento que quería separar lo que es Cristo de Jesús. El pueblo de Israel estaba esperando a un Cristo. El Cristo significa ¿qué? Alguien que sepa, ¿qué significa la palabra Cristo? Empieza con U. Ungido. Estaban esperando el ungido. En el antiguo pacto, Dios, en preparación a que apareciera el ungido, que es Cristo, hizo unos ensayos. Ese hombre iba a estar ungido por Dios, ungido por el Espíritu, con aceite del cielo, para gobernar, para reinar con autoridad. En el antiguo pacto, habían 3 hombres que eran tipos de Cristos. Eran los sacerdotes. ¿Los sacerdotes eran qué? ¿Con qué es lo que hacían con los sacerdotes? Los ungían con aceite. Diga, los sacerdotes los ungían. Los reyes de Israel, ¿qué es lo que hacían? Los ungían. Y los terceros eran los profetas. Eran ungidos como profetas. Los 3 reyes, sacerdotes y profetas estaban preparando el camino. Eran tipos de Cristos, porque estaban ungidos por Él, por el Señor, por el Espíritu. Pero estaban en preparación hasta que apareciera el verdadero, diga, el verdadero ungido, que era Cristo. Pero entonces se comenzó a desarrollar una teoría en este tiempo, una teoría de rol, como hoy en día se están desarrollando muchas teorías, de que Jesús nació como un hombre de José y María, y en el bautismo del agua, ahí que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre él, ahí la figura de Cristo entró en él. Por eso es que Juan está escribiendo esta escritura explicando que este asunto no es así. Que Cristo es el Hijo de Dios y vino así completo desde el cielo. No nació Jesús y después vino Cristo. Jesús nació siendo Jesucristo. No sé si están conmigo. Porque hay muchas doctrinas y muchas sectas, y muchas líneas de pensamiento que están tratando de separar una cosa de la otra. Porque quieren separar la deidad. Quieren separar la divinidad de Cristo. Quieren quitarle la autoridad, quieren quitarle el poder y rebajarlo, diga rebajarlo, a simplemente humano. Y no era así. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Desde su nacimiento, diga desde su nacimiento. Y yo lo creo. Yo lo creo. Por eso lo creo y lo predico. Esta verdad usted tiene que creerla. Y usted tiene que saberla. Porque va a llegar el momento donde va a ser confrontada. Y van a aparecer situaciones y van a aparecer gente a parársele de frente a hacerle preguntas. Está escrito. Y hay testimonio de gente. Está escrito porque gente lo vio. O sea, cuando el apóstol Pablo escribe esto es porque había una corriente de pensamiento enseñando que el Cristo, el ungido, que había de venir, se posó sobre Jesús el día del bautismo. Y el día de su muerte salió. Es como si fueran 2 personas en uno. Y no hay 2 personas en uno. Es una sola. Es una sola. Jesús y Cristo no son 2 personas por separadas.
Jesús es el Cristo que había de venir. Jesús es el ungido de Dios. Y vino por agua. Diga agua igual a bautismo. Dice el verso ¿qué? El verso 6 dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua. Cuando se bautizó en el agua, que salió del agua, ahí fue revelado por el mismo cielo. ¿Qué dijo? ¿Qué se escuchó? Vamos. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Ahí fue Jesús introducido por primera vez al mundo con voz audible por el Espíritu Santo, una voz del cielo que soy yo. Este es mi Hijo amado. Dios mismo lo introdujo al mundo. A solo muy pocas personas le había sido revelado todavía. Zacarías, que oró por él, su esposa, a Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios. Y aquí el ungido de Dios. Y aquí el escogido de Dios que quita el pecado del mundo cuando venía camino a ser bautizado. Tanto así que él dijo, yo no te puedo bautizar a ti. Yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dijo a Juan, date tranquilo, Juan. Bájale. Es necesario que esto suceda. Esto tiene que hacer así. Si tú no me bautizas, el cielo no me certifica. Yo no cumplo en obediencia a lo que Dios, el proceso que Dios dijo que yo tengo que pasar. No había legalidad. Tenemos que hacer esto legal. Wow. My God, lo de Dios es legal, mis amados hermanos. Nada de Dios va a ser ilegal. Y es tan así que lo voy a llevar a este asunto de los 3 testigos. Porque Dios nunca violenta su palabra. Nunca. Ningún principio se violenta ella misma. La palabra no se puede violar ella misma. Mira lo que dice. Y por bautismo en agua fue revelado. Y por derramar su sangre en la cruz. Al derramar su sangre en la cruz se demostró que era ¿qué? Hombre. Era un hombre que sangraba. Porque tenía que sangrar. Porque por esa sangre del Cordero, del ungido, del escogido, es que va a venir la salvación, aleluya, al mundo. Es que vendría la vida eterna. Tenía que haber derramamiento de sangre. No podía ser algo espiritual. No podía ser un hecho espiritual. Tenía que ser un hecho literal, físico, gráfico. Por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no solamente mediante agua, no fue solamente por el bautismo, sino por agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirmó con su testimonio. Este es mi Hijo amado. ¿Y cuál fue el testimonio? Que dice que descendió del cielo. ¿A qué? Paloma. Señal visible ¿de quién? Del Espíritu Santo. Descendiendo sobre Jesús. Ese fue el testimonio. Entonces mire esto, qué interesante. Lo que dice el apóstol Juan. Por tanto, son 3 los testigos. El Espíritu, el agua, la sangre. Y los 3 están de acuerdo. No se contradicen el uno al otro. Aleluya. Aleluya. Y le voy a decir algo. Y estos 3 testigos están todavía a nuestro favor. Porque el Espíritu sigue descendiendo ahora sobre sus hijos. La sangre nos sigue regenerando, nos sigue lavando de los pecados. Y el agua nos sigue lavando y regenerando del mundo. Pero la palabra no se viola ella misma. Nunca le pasará por encima a lo que ya está escrito. Mira lo que dice la Biblia. ¿Por qué dice Juan que hay 3 testigos que aprueban esto? Porque la ley mosaica en Deuteronomio decía que cualquier certificación fuera buena
o fuera mala, no podía ser por un solo testigo. Tenía que ser por 3 testigos. Vamos a Deuteronomio 19:15. Es increíble cómo la palabra se confirma ella misma. Cómo se enlaza, yo no sé cómo hay gente que actúan y piensan como si Dios violara sus propios principios. Como si Dios hubiera cambiado. Hay gente que tiene unas teorías. Es más, hay gente que tiene su propia Biblia y su propio evangelio. Mira lo que dice Deuteronomios 19:15. Lo voy a leer en la PDT, pero lo puedes leer en la 60 porque dice lo mismo. Un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado. En este caso, Cristo no está cometiendo ningún crimen ni pecado, aunque cargó en su cuerpo con todos los crímenes y todos los pecados. Los mismos testigos que lo certificaron fueron los mismos testigos que lo señalaron también para ir a la cruz. Un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado. El asunto debe ser juzgado por la palabra de 2 o 3 testigos. ¿Cuántos testigos certificaron a Jesús? 3. No podían ser 2. Tenían que ser 3. ¿Por qué 3? Por la Trinidad. Usted ve que siempre una cosa está ligada a la otra. 3 testigos. ¿Y quiénes son ellos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos 3 testigos constituyen los testimonios de lo que es el Espíritu, el agua y la sangre, no de quien era Jesucristo, sino de quien es hoy día. Amén. Y es el mismo testimonio que seguimos recibiendo nosotros. Nosotros somos certificados en ese mismo testimonio. Él fue certificado a través del agua y nosotros también. El que creyere y fuere, será salvo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y recibiréis cuando haya venido sobre vosotros. Es más, la Biblia dice, somos sellados, marcados, separados. Lo que nos distingue a nosotros de los demás es el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Nos vamos a meter profundo en la palabra. Se acabó el tiempo de estar nadando en la luquillo allí en la orillita, chapoteando en los pies. Vamos a meternos a las profundidades para entender la raíz. Sí mismo, eso es bello. Eso es bello. Esa revelación es bella. Yo me enamoro cada vez más de Dios. Los 3 testigos de Jesucristo son el Espíritu, la sangre y el agua. Entonces, mire lo que dice el versículo 9. Y este versículo es bien interesante. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna, podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. ¿Alguien que me pueda explicar qué quiere decir o qué entiende por eso que dice ahí? Ya que creemos el testimonio humano. ¿Alguien que me pueda decir, en su opinión? Si le creemos a cualquier persona, cualquier humano, cualquier terrenal, pues, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? Eso mismo, un aplauso, aleluya, eso mismo. Le creemos a todo el mundo. Es más, muchas veces le creemos hasta los embustes. ¿Cuántos han creído un embuste alguna vez? ¿A cuántos le han metido un paquete alguna vez? Y se lo hemos creído, hemos caído redondito en el paquete. Eso es lo que está diciendo la palabra. Si ustedes le creen al banco, si ustedes le creen al psicólogo, si ustedes le creen al maestro, si ustedes le creen al policía, si usted le cree al esposo, si usted le cree a la esposa, a los hijos, al tío, a la tía, por favor, no te metas por ahí. Oh, Dios mío.
Le creen al político. Tú le crees al político y ahí 4 años más. 4 años más de embuste. De mentira. De promesa falsa. Eso mismo es lo que está diciendo, lo que dijo Sara. Entonces, si le crees a cualquiera por ahí, ¿cómo no le vas a creer a Dios que es real, que es verdadero? Que es lo único real, que es lo único fiel. Que es lo único que ha sido demostrado por los siglos de los siglos. Que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Diga, fiel y verdadero. El nombre de Jesús es fiel y verdadero. Esas dos cualidades. Fiel, verdadero. Fiel no falla. Siempre va a estar ahí. Verdadero, nunca te va a mentir. ¿Cómo? Ah, que lo tiene escrito en el muslo. Sí, fiel y verdadero. Así mismo, sí. Wow, chico. Estás apocalíptico. Prepárense porque para Apocalipsis vamos. Cristo vino. Cristo vino. Y su pueblo se llevó. La gente tiene miedo al Apocalipsis. El Apocalipsis no hay que tenerle miedo. Al revés, hay que orar que venga. Porque si llega el Apocalipsis y Cristo viene, aleluya por su iglesia, por su pueblo, nos vamos con Él. Aleluya. O sea, si le vamos a creer tantas cosas a los seres humanos y sus sistemas, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? Todo el que cree en el Hijo, versículo 10. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no le creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Yo te garantizo a ti que no hay religión sobre la tierra falsa. No hay islam, no hay budismo que pueda hacer sentir en el corazón la certeza que hace sentir el cristianismo a los hijos de Dios. Porque solamente una religión tiene al Espíritu Santo. El budismo no tiene al Espíritu Santo. El hinduismo no tiene el Espíritu Santo. El islamismo no tiene el Espíritu Santo. El espiritismo no tiene el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Solamente los cristianos, los creyentes, creen en el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que hace sentir ese testimonio. En nuestro corazón, en nuestra mente, nos hace creer. Y nos hace sentir. Yo no sé si tú sientes el testimonio, pero yo lo siento. Yo creo que Jesús es real. Yo creo que Dios es real. Yo creo que el Espíritu Santo es real. Es real. Lo creo porque es real. Lo siento. Lo siento. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en mi alma. Lo siento en todo mi ser. Yo lo siento. Yo lo siento en mi vida y lo siento por el que no lo sienta, pero yo lo siento. Hay estas religiones que usted mencionó que arrastran muchas personas a ellas porque te dicen lo que tú sientes en la iglesia, aquí también tú lo sientes. Entonces, cuando la gente no genuinamente no leen la palabra, no estudian la palabra, no conocen la palabra, caen en eso. Porque a veces, mira, se me pararon los pelos, sentí el Espíritu Santo. También ellos sienten, pero espíritus, demonios, le hacen lo mismo. Y entonces son arrastrados a esas corrientes. Yo he conocido gente, porque estas cosas hay que hablarlas y porque este fundamento hay que establecerlo. Hermano, yo he conocido gente que han estado en el cristianismo y se han ido a los testigos de Jehová. Yo los he visto, los he conocido personalmente. Se han ido a los adventistas.
Se han ido al catolicismo. Después de haber sido creyentes. Después de haber estado la verdad. ¿Está entendiendo? ¿Están conmigo? Y Maranata no es la única iglesia salva, ¿sabes? Pero hay movimientos que no son de Dios. Hay movimientos que niegan al Espíritu Santo. Un movimiento que niega al Espíritu Santo. Y todas sus manifestaciones, todas, porque las lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Y el que niegue las lenguas está hablando mal en contra del Espíritu Santo. Está blasfemando porque entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Porque ¿en qué hablaron? ¿Cuál fue la primera señal del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la primera señal? Las lenguas. Y esa señal era para los 120 nada más. No, fueron para toda la iglesia. Donde quiera que los apóstoles fueron predicando, imponiendo manos, orando por la gente recibía el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no solamente las lenguas quiere decir que usted tiene, pero hay gente que no cree en hablar en lengua. Creen en otras manifestaciones. Entonces están limitando toda la plenitud del Espíritu Santo, que es muy amplia. Toda la plenitud de Dios, que es amplia. Toda la plenitud de Cristo, que es amplísima. Aleluya. Ese testimonio que es verdadero, el testimonio interno del Espíritu, es la conciencia que tenemos los cristianos en nuestro ser, de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Porque no es solamente la presencia del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo obra en nosotros? Continuamente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Guiarnos, redarguirnos y ¿qué más? Empieza con letra P. Perfeccionarnos hasta el día de Cristo. El Espíritu Santo trabaja, influye y obra en nosotros para perfeccionarnos, para llevarnos más allá, para sacarnos del conformismo, para quebrantar toda maldición en nuestras vidas, para sanar nuestra alma. El Espíritu Santo obra en nosotros para que nos acerquemos a Dios todos los días. Tú sabes que cuando tú no oraste suficiente en un día, el Espíritu Santo te dice, no oraste. Y tú lo sabes. No oraste lo suficiente. Te fuiste el limber de coco hoy. ¿Te acuerdas los limber de 10 chavos? El vasito chiquito. Eso no daba para nada. Cuando uno no tenía para nada, pues dame el de 10 chavos. Y viendo al amigo de uno comiéndose el de 50 chavos, que era el grande. ¿Recuerdan de eso? Parecía un dedal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. Y esa vida está en su Hijo Jesús. Jesús lo dijo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Jesús dijo, que te conozcan a ti y me reciban a mí. Que te conozcan a ti el Padre, me reciban a mí el Hijo. Eso es la vida eterna. Conocer al Padre, recibir al Hijo. No hay vida eterna solamente con el Padre. Quiero decirle, sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay cielo. ¿Y cómo es esa operación en Jesús? Yo tengo que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Yo tengo que creer que Cristo nació de nacimiento virginal. Yo tengo que creer que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Yo tengo que creer que Cristo creció como hombre,
lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Dice que crecía en gracia. A los 12 años dice que crecía en gracia delante de Dios y con los hombres. Fue bautizado. Fue lleno por el Espíritu Santo. Y anduvo haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo por la tierra hasta que llegó el día donde nadie lo atrapó. Él se entregó voluntariamente. Nadie lo destruyó. Él se entregó porque él sabía a lo que él vino, a salvar lo que se había perdido. Y la salvación era derramando sangre. Derramando la misma sangre que él recogería en una palangana y la llevaría al cielo a presentársela al Padre, a expiar por los pecados del mundo. Su propia sangre. Porque el mismo protocolo del tabernáculo en la tierra era el mismo protocolo del tabernáculo que está en el cielo, porque el de la tierra es copia del que está en el cielo. Y allí fue Jesús a expiar con la sangre pura del cordero, para que se acabaran los sacrificios, porque ya el sacrificio fue hecho, uno solo, por los siglos de los siglos, uno solo, por los miles de años, uno solo, por los millones de personas que creerían en él. Ese es el Cristo que estamos hablando aquí. Certificado por el Espíritu, certificado por el agua y certificado por la sangre. Mahoma no fue certificado ni por el Espíritu, ni por el agua, ni por la sangre. Y murió, no resucitó. Allí están los huesos de Mahoma todavía. Y de todos los que se han levantado, que han dicho que son Cristos. ¿Se acuerdan lo que dijo Gamaliel? El maestro de Pablo, del apóstol Pablo. Él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, pero Gamaliel aparece en el tiempo de Jesús. Y Gamaliel era fariseo. Es interesante que Gamaliel, habían dos rabinos principales para el tiempo de Jesús. Habían dos divisiones en el fariseísmo. Y uno era dirigido por un fariseo que se llamaba Hilel y el otro se llamaba Chamay. Y Gamaliel era discípulo de Hilel. Chamay no creía en la gracia para los gentiles. Creía en los gentiles. Que no había salvación para los gentiles. Pero Hilel sabía que el orden profético de Dios en la Biblia siempre había una puerta para los gentiles, para los que no eran judíos. Y ese fue el maestro de Gamaliel. Interesante que fue el maestro de Gamaliel, y Gamaliel fue el maestro de ¿quién? Pablo, apóstol llamado a predicarle a ¿quién? ¿Sabrá Dios lo que hace? ¿Tendrá Dios un orden perfecto? En Génesis, cuando Adán pecó, Ajá. el Señor cogió un animal para cubrirlo, sacrificó un animal. Entonces, Jesús es el segundo Adán y él sacrificó su sangre, y usó su propia sangre para entonces cubrir todos nuestros pecados. Amén. Hay cosas que son lógicas. Hay cosas que son sentido común. Si el sacrificio que Dios ordenó eran corderos. Si el sacrificio que Dios le ordenó a Abraham, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que se apareció allí? Cordero, macho, enredado, no la hembra, el macho. Cordero con los carneros, con los cuernos enredados en una enredadera.
Mira, ahí tienes la provisión. No, no mates tu hijo. Mata a ese cordero. Y la Biblia dice que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué usted cree que fue lo que Dios sacrificó para cubrir a Adán y a Eva? Una vaca no fue. No dice la Biblia qué animal fue. Pero el sentido común, la lógica y la historia me dicen que fue un cordero. Y de ahí le hizo pieles y los vistió. Pero eso es otro tema. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Escuche bien, palabra clave, tiene. Tiene. Tiene es pertenencia. Es una pertenencia doble. Porque para yo tener al Hijo, yo tenerlo a Él, Él me tiene que tener a quién? A mí. Yo no puedo tener al Hijo y que Él no sea mi dueño. Que Él no sea mi rey. Eso sería ilegal. Lo decíamos ahorita. No sería correcto, no funciona así. Hay gente que lo quiere tener a Él. Hay gente que quiere tener a Dios, quiere tener a Jesús y quiere tener al Espíritu Santo, pero no quieren que ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo los tenga a ellos. Bebe mi sangre, Él está en mí, yo estaré en Él. El que es partícipe, el que participa de mí, el que está conmigo, el que me tiene. Y ahí que está la diferencia, mis hermanos. O estamos o no estamos. O somos o no somos. O participamos o no participamos. O queremos o no queremos. O somos testigos con Él, juntamente con Él, o no lo somos. Él dijo, y me seréis testigos. En Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Testigos de qué? De estas verdades. De estas verdades. Esto parece que no es necesario. Pero usted lo tiene que tener bien adentro en el corazón. Este fundamento tiene que estar ahí. Un día yo recibí un ataque del diablo de noche. Estaba en el cuarto dormido y estaba solo peleando una batalla. La sala. Demonio. Me hablaba la mente. Y usted sabe lo que el Espíritu Santo me puso a confesar. Yo le dije a aquel demonio, yo le pertenezco a Cristo. Seguí repitiendo, yo le pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo. Y yo sentí cuando aquella opresión salió por aquí. Fue por aquí. Salió. Sentido los oídos tapados en un avión. ¿Verdad? Qué malo es. Se siente eso. Una opresión. Usted siente que tiene los oídos tapados. Cuando eso se fue, oído y ¡pum! Las batallas se pelean con conocimiento. Las batallas no se pelean con emociones. Las batallas no se pelean con venir a los cultos solamente. Usted tiene que llenarse de la palabra. Usted tiene que vivir una vida de oración. Usted tiene que llenarse del conocimiento de la palabra de Dios para que cuando usted necesite sacar la espada, una vez se va a necesitar una espada corta, una espada larga, una espada medium o un cuchillo, pero que usted pueda cortar con algo. Viene un demonio y usted saca un corta uña ahí. ¿Qué va a hacer usted con la cochita, el corta uña ese? ¿Ah?
Saca una espada que sea más grande que usted. ¿Ah? Dale mano a esa. Nosotros, los creyentes en Cristo, debemos tener la seguridad de que esto es así. De que Cristo es el Hijo de Dios. De que Cristo vino en agua, en espíritu, en sangre. De que Cristo es la vida eterna. Y si yo lo tengo a Él, tengo la vida eterna. Hay vientos de doctrina que están tratando de cambiar y enmendar y ajustar estas verdades. Estaba hablando con uno de con Samuel, Samuel Piso, el americano. Que vieron el video, ¿verdad? Fue uno de los que vino con el evangelista Weyman. Estuvimos compartiendo el sábado y el domingo. Hablamos muchas cosas, camino, y una de las cosas que hablamos es de cómo en iglesias, estábamos hablando de un evento que él fue, un concierto masivo, como 15,000 personas. Había el concierto de una gran iglesia, bien renombrada en los Estados Unidos y que está sacando música y que todo el mundo la sigue. Es ahora mismo una de las líderes en la adoración. Y dice que en toda la adoración no mencionaron a Jesús. Aquello fácil tú se lo podías dedicar a quien fuera. Porque el mensaje y la adoración es genérica. Es para que guste. Es para cualquiera, aun el que está pecando y no se quiera arrepentir, la pueda cantar. Pueda sentir, y le voy a decir algo, la música emociona. La música te hace sentir cosas. Y no necesariamente el Espíritu Santo. Música tiene un poder que usted no sabe. Y si hay algo que me ha estado ministrando el Señor, y se lo dije ayer a mi esposa, y lo experimenté allá, yo vengo virado con lo que es la oración y la adoración. Y lo hemos estado viendo en los cultos de oración. En la manera que hemos integrado la adoración a la oración, usted ha visto lo que ha estado pasando. De la mano. Porque es que una persona que ora, adora. Y una persona que adora, ora. Y no estoy hablando de cualquier adoración. Estoy hablando de una oración que penetra. Estoy hablando de una oración que rompe. Estoy hablando de una oración genuina. Estoy hablando de una adoración que abre los cielos. Estoy hablando de una adoración que los demonios no soportan. Una boca que ora y una boca que adora, los demonios no lo soportan. No la soportan. Música por tocarla es música. Una música que sale de un adorador de verdad. En espíritu y en verdad. El Padre vira el rostro a ver ese adorador. Porque la Biblia dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo creo en la excelencia musical. Yo creo en los buenos equipos. Yo creo en los efectos. Yo creo en todo eso. Me gusta la tecnología. Soy un fiebrú. Pero no fiebrú de fiebrú de tener cosas por tenerlas. Soy que le meto mano. Hay gente que viven en la fiebre y no hacen nada. No. Soy dedicado, me gusta. La palabra no es fiebrú. La palabra es apasionado. Porque un fiebrú, la fiebre le pasa. El apasionado no le pasa. Es que quería preguntar, vino así a mi pensamiento esta pregunta. Si a la hora de venir un cristiano que conoce de palabra a interceder, a reprender unos demonios con el conocimiento de la palabra y está bien ante los ojos del Señor, está cumpliendo los mandamientos, hace el mismo efecto de la persona que sabe palabra y no está bien ante los ojos del Señor. No, ahí no hay autoridad. Porque lo que te da autoridad es la obediencia. Lo que le dio autoridad a Jesús era la vida de obediencia
que él vivía sometido al Padre. Por eso es que Jesús dijo, por ahí viene Satanás, por ahí viene el príncipe de este mundo, por ahí viene. Pero dijo él no tiene nada en mí. Y dijo más, y no tiene nada en ustedes tampoco. Porque ustedes están limpios por la palabra. Pero ¿qué le estaba diciendo? Si ustedes están limpios porque están obedeciendo la palabra. Tú puedes tener conocimiento bíblico, tú puedes tener lo que sea. Y el diablo se te ríe en la cara. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es algo bien. Esto es serio. Esto es serio. Hay que orar, hay que estar ungido, hay que estar conectado. También pasó con Salomón, que tenía mucha sabiduría, siguió todo el tiempo a Dios, a los mandatos de Dios y todo. Pero cuando se juntó con una mujer, Con una. bueno, empezó con una, empezó con una que no era de su pueblo. ¿Cuántas eran? 300 Mil. mujeres y 700 concubinas. Cubinas. Ahí fue que desobedeció porque siguió sí, Desobedeció. Y nadie asegura la salvación de Salomón, ¿sabe? Nadie asegura la salvación de Salomón. Y de hecho, en la genealogía hubo una curva. Que Jesús viene de ahí. Hubo una curva por ahí. Para saltarlo. Pero la desobediencia, después de haber conocido tanto, después de ser, nadie le quita que fue el hombre. No, dice la Biblia que no ha habido hombre más sabio. O sea, no hay, ni existirá ni Einstein, ni nada, ningún inventor. Fue más grande que Salomón. No ha habido otro. La Biblia no miente ni se contradice. Hay que mantenerse ahí. Esto no depende ni del llamado, ni quién oró por ti. Te puede haber ungido Billy Graham, te puede haber ungido Gigi Ávila, te puede haber ungido quien sea. A mí me ungió el apóstol Naum Rosario, hombre de Dios. Y si uno no se cuida, no es como comienza, como terminas. Hay que cuidarse, hay que mantenerse en la verdad, parado en la verdad, en el fundamento de la palabra. Lo que estamos hablando aquí es la verdad. ¿Y sabe qué? Muchas iglesias no les gusta hacer esto. A mucha gente, usted tiene que tener hambre por la palabra. Esto posiblemente te da sueño. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es un espíritu de sueño que te da porque el enemigo no quiere que tú aprendas la palabra. Te empieza a sobar la oreja para que te duermas. Yo he pasado por ahí y posiblemente yo no me duermo porque estoy aquí hablando. Sí, el diablo no quiere que tú aprendas esto. Los aires están llenos, mis hijos, de enemigos que conspiran en contra de nosotros. Después, entonces te cierra. Por eso es que el Señor me dijo, no se lo leas en la 60. Porque no van a entender. Léelo en la PDT. Hay que tener sabiduría y discernimiento espiritual. Para que el diablo no nos robe la semilla. ¿O no lo dijo Jesús? Esos son los que vinieron las aves del cielo y se quedó por encimita y le robaron se comieron la semilla y se la llevaron. Eso es lo que quiere el diablo. Que nosotros nos profundicemos. Porque sabe que mientras más profundas nuestras raíces, más fuertes seremos. No nos puede arrancar. Yes. No nos puede arrancar, Félix. Años se fue al templo, ¿verdad? Y crecía en sabiduría, ¿verdad? Pero se le había desaparecido a sus padres, ¿verdad? Hay algo que a mí siempre me llamó la atención de esa situación. Se le pierde por 3 días a sus padres, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no le estaría revelando a su madre que se le iba a perder esos 3 días cuando Jesucristo muere y resucita. Yo te voy a contestar eso. Los que estaban perdidos eran los países. Jesús sabía dónde estaba. A los padres se le olvidó que a los 12 años ellos tenían que llevar a Jesús. Todos los hebreos eran declarados hombres responsables a los 12 años.
todos los niños hebreos, varones, a los 12 años tenían que ser llevados al Sanedrín, a los maestros de la ley, a que se sentaran y los maestros de la ley le preguntaran sobre la Torá. Le hicieran preguntas para certificarlos como adultos responsables. Y Jesús y María y José. José y María cogieron para Egipto otra vez. Jesús no se le perdió. ¿Tú sabes lo que confirma eso? Que cuando ellos llegaron allí y le dijeron, muchacho, ¿dónde tú estabas? Él dijo, no, ¿dónde estaban ustedes? Yo estoy en los negocios de mi padre. Yo estoy obedeciendo lo que mi padre estableció y cumpliendo con toda ley, con toda justicia. Lo mismo que pasó con el bautismo. ¿Sabe? Jesús nunca violentó los principios del Padre. Los que estaban perdidos eran José y María. Ellos los que estaban perdidos. Se extraviaron para allá. Jesús estaba en el lugar correcto. Él sabía quién era. ¿Sabe? Y cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, cuando tú sabes quién tú eres en Dios, tú no vas a dejar que nadie te jale otra cosa. Tú vas a cumplir con lo de Dios. Tú vas a serle fiel a Dios. Tú vas a cumplir con sus mandamientos. Tú vas a guardar su palabra. Digan lo que digan, haga viento de doctrina, lo que sea. A mí, chacho, no. De eso. Yo no. Está mal, está mal. Está mal, hay que parársele de frente. Y hablarle claro, eso es mentira. Ajá, diga usted, maestro. En Mateo 16, el mismo Padre le revela a Pedro que Jesús es el Cristo. Y dice así. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondió Pedro, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Yes. ¿Usted vio lo que él acaba de leer? ¿Quién dicen ustedes, quién dice la gente que soy yo? ¿Y quiénes mencionaron? Profetas. Mencionaron gente ungida. Cristos. Porque eran Cristos. Eran Cristos, pero no era Cristo. ¿Me entiende? Porque Cristo es ungido. Un rey era un Cristo, era un ungido. Un profeta era un Cristo, pero era ungido. Un sumo sacerdote era un Cristo porque era ungido. Pero no era Cristo. El ungido. Y ahí fue que dijo, tú eres el Cristo. El Cristo. El que es. El Hijo. El verdadero. El único. El original. El Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y dice la Biblia, como dijo él ahora, dijo, eso Pedro no te lo reveló nadie. Padre mismo te lo puso en el corazón. Te lo dejó revelar. Mi Padre mismo te dio esa seguridad en el corazón, que es la seguridad que tenemos que tener nosotros, que le servimos a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dime. Pienso yo, ¿verdad? Que cuando Jesús le preguntó que quién era, que decían de él, cuando fue revelado a Simón Pedro que era el Dios viviente, él fue el mismo que Dios utilizó a pesar de que Pedro lo negó 3 veces. Él fue el que usó para que fuera el primer discípulo que pudiera dar la palabra y llevar el testimonio de lo que Dios hizo durante el tiempo que él estuvo en la tierra, cuando resucitó y todo. Sí, el legado de Cristo fue a Pedro. La posición como líder fue a Pedro. El primer líder de la iglesia fue Pedro.
Los otros discípulos estaban bajo su manto, bajo su cobertura. Amén. ¿Estamos claros? En la 60 dice que esto que estudiamos en el día de hoy, estos versos son el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu. Ese testimonio tiene que estar ahí. ¿Cuántos tienen ese testimonio? Esa realidad en su vida. Yo la tengo. Ese testimonio me garantiza a mí la vida eterna, siempre y cuando no lo pierda. Testimonio yo no lo puedo perder. Amén. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué hacer que después de yo haber sido un heraldo para el evangelio venga a ser desechado? Lo que estaba hablando ahorita María sobre Salomón. Después de haber sido un hombre de Dios, ungido por Dios, escogido por Dios, sellado por Dios, con unos dones de Dios tremendos. Esto no es cuestión, hermano, por eso es que yo no me dejo llevar ni por dones, ni por profecía. A mí no me impresionan los talentos, ni la palabra. Hay gente que sabe, hay gente que a mí me habla que parecen una biblioteca y sacan unos códigos y unas palabras ahí que yo digo, ay, Padre Celestial. ¿Se creen que impresionan a uno con eso? La Biblia es tan sencilla. El mensaje de la palabra es tan sencillo. Yo no tengo que complicarme con cosas. A mí no me interesan ni los nombres de los demonios, nada de esa basura. La Biblia me dice que yo lo que vengo es a echarlos fuera en el nombre de Jesús. No me interesa hablar con ellos, no me interesa conocerlos. Me habla de principados, de potestades, no me interesa más nada, no me interesa más nada. Yo no quiero saber nada de demonios, los quiero lejos. Lejos los quiero. Si me habla algo, un espíritu, lo echo fuera y se acabó. No me pongo a buscar ni el abuelo ni el tatarabuelo al demonio, nada de esas cosas me importan a mí. Fuera. Demonios, fuera en el nombre de Jesús. No los dejaba que hablaran, a veces nada más, cuando quería hacer algo. Uf. Hay gente buscando información, enredándose. Yo lo que digo es, el que quiera saber cosas de eso tiene que buscar información satánica. En la Biblia satánica. Y yo creo, la Biblia me revela, la Biblia me habla de principados. Y lo que yo debo saber, ya la Biblia me lo dice. Está ahí. Ya. Recibiréis poder. En mi nombre echarán fuera demonios. No me dio genealogía ni de demonios ni nada de esas cosas. Demonio, el que sea. El que sea. El que sea. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Amén.